y te dicen, ¿conoces a Dios? Y sí. Amén. Ahora, ¿Dios te conoce a ti? ¿Dios te conoce a ti? Amén. ¿Te has preguntado eso? ¿Dios me conoce a mí? Porque una cosa es que alguien, toda la persona vio que todos preguntamos, ¿conoce a este, conoce a aquel? Y todos te dicen, sí, lo conocemos, pero ¿tú conoces a Dios? Acuérdate que sirves a un Dios que te llamó para grandes cosas. Si tu mente no está en grandes cosas, está en lo pequeñito, tu Dios no está ahí. Porque Dios siempre está en un negocio grande. Amén. Por eso creó el cielo, por eso creó la tierra. Por eso creó todas las cosas. Amén. Dios, la mente de Dios, amén, fue el que creó tu cuerpo, el que creó todo lo que hay adentro tuyo, tus órganos, tus ojos, tus oídos, tu vientre, tu hígado, amén, tu corazón, amén, todo el sistema circulatorio, todo lo creó Dios. Amén. Y eso se enferma ¿cuándo? Cuando nosotros no caminamos por la fe. Se enferma primero el espíritu, después se enferma y te enfermas tú en los pensamientos. Amén. Por eso es muy importante que tus pensamientos no se enfermen. Amén. Dios te dio a alguien que adorarle. ¿Qué una persona con los pensamientos enfermos? ¿Cómo va a poder adorar a Dios pensando mal, estando triste, pensando negativo? Amén. ¿Qué va a querer decir? Cántenlo, grítenlo, porque no lo siente. ¿Qué lo va a gritar? ¿Qué vas a gritar adentro de tu corazón si no sientes? Amén. Por eso es muy importante. Dios está dispuesto a escuchar la adoración de un pueblo que adore de corazón, no de boca, no de pensamiento, de corazón. Ministros que le adoren de corazón. Amén. Sacerdotes que le canten de corazón. Profetas que le canten de corazón. Personas que han rendido su corazón. Maridos, mujeres que le han rendido el corazón a Dios. Que no tienen vergüenza del Evangelio de Dios. Que no tienen vergüenza de ser llamado hijo de Dios. ¿Me entienden? No se avergonzó ser llamado hijo de Dios. Él se alegró y alegró el corazón del Padre. Por eso nosotros nos dio la misma misión. Le dio la misma división a los 12, le dio la misma misión a los 70 y le dio la misma misión a todos los que quieren servirle a Él. Agradar el corazón de aquel que nos está mirando. Amén. Si alguien está puesta a tu vida, veo que ponerle un poquito de amor a lo que hace. Dios que te lo dice tu esposo, te lo dice tu hijo, ponele un poquito de amor a lo que estás haciendo. Amén. No queremos hacerlo. Bueno, lo tenemos que hacer con amor. ¿Cuándo no lo queremos hacer con amor? Cuando nos pasan miles de dificultades. Cuando tenemos problemas que no podemos solucionar. Cuando tenemos pensamientos malos. Cuando continuamente estamos abatallados en nuestros pensamientos, no podemos hacer las cosas bien. Por eso es necesario, amén, que el Espíritu de Dios nos ayude. Pero cuando estamos así, el Espíritu Santo, amén, de una sola forma le podemos agradar a Dios. Amén. No ayunando 40 días, porque muchos piensan que ayunó 40 días y le agradó a Dios. No, el Señor dice, si ya no te paras con fe, si ya no crees en mí, ya no crees en mi promesa, que tus problemas son más grandes que yo, y entonces no me estás agradando. Porque si tus problemas son... Amén. Vaya a contarle los problemas del Señor. Señor, yo antes que te creí ya sabía que me ibas a venir con todo ese cuento y con todos esos problemas que tenés. Pero yo te dije, deja esos problemas de lado y créeme. Cuando me creas, las cosas van a empezar a suceder. Por eso los enfermos sabían, los cojos sabían. Porque el problema ya lo tenían. Pero ellos tenían que creer. Ya habían perdido todo. ¿Y qué cuesta creerle a Dios? Amén. ¿Cuánto cuesta creerle a Dios? Aún Jesús, 5 horas predicándole a las personas para que creyeran en su reino. Jesús mismo, a personas como tú y yo, 5 horas predicando. ¿Te aguantarías una persona que te dé 5 horas sermones y que te esté hablando cómo te tienes que comportar, cómo tienes que mirar la vida, cómo tienes que pensar, cómo tienes que mirar la vida, cómo te tienes que conducir? Ay, a mí nadie me dice cómo conducir. Entonces ahí está el error. Ahí está el error. Porque cuando tú dejes eso de lado, vas a ver el poder de Dios en ti. Porque la palabra de Dios dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. No será avergonzado. Pero ese avergonzado tiene que haber fe.
fe. Fe es el único lugar donde vas a encontrar a Dios. Amén. Cuando hay fe en el corazón de una persona, Dios va a estar ahí. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de fe. No es un Dios inconstante, no es un Dios que piensa mal. Amén. Es un Dios que dijo, lo hace y lo sigue haciendo. Por eso generaciones van a pasar. Hay algo maravilloso. Amén. Dios nos habla en una palabra y nos dice, si no yo desecho lo que Él me está diciendo, lo estoy desechando, Él me va a desechar de sacerdocio. ¿No qué feo que te saquen de un lugar, estás comiendo ahí y te dicen, bueno, párate, andate para afuera? Y dices, no, ¿cómo me va a echar a mí? Bueno, el Señor dice, si no me prestas atención, ¿cómo no te voy a echar? Eché una generación, eché miles. Lea la Biblia, miles de generaciones quedaron fuera de la promesa de Dios por no creerle. Al pueblo mismo, al que Él amaba. Le dije, ¿cuántas veces te quise juntar como los polluelos? Más no quisiste. ¿Por qué? Por tus pensamientos. Los pensamientos no permitieron que Jesús juntara un pueblo grande. Solo 12. Los 12 que dijeron, Señor, yo te voy a seguir. Y después se volvieron. Pero se arrepintieron. ¿Por qué? Porque era tan fuerte el llamado de Dios en sus corazones. Por eso el llamado de Dios tiene que ser tan fuerte en tu corazón para que tú veas a Dios en tu vida. Si no, tú lo vas a ver lejos. Y tienes que saber que ese llamado costó un sacrificio, una muerte. Hubo alguien que entregó la sangre por ti. Hubo alguien. Y cántenlo, grítenlo. Sí, pero la sangre se derramó. Alguien murió. Alguien murió. Alguien perdió la vida por ti. Por eso alguien hizo algo maravilloso. Amén. Para que tú en este momento no te importe ningún problema y estés diciendo, es verdad que Dios vive. Amén. Y mire qué tremendo es esto. La palabra de Dios nos enseña. Amén. Hebreos 11, versículo 6 dice, pero sin fe, pero sin es estar en un lugar separado de Dios. Por eso el sin es estar sin algo que necesitas. Estar en un pensamiento, en un argumento, y Dios no lo hace, y Dios no me cumple, y Dios no me hace, y cómo, y ahí es donde tú te tienes que poner la pregunta, ¿y yo cumplo? ¿Yo cumplo haciendo lo que Dios me pide? Amén. Sigue la justicia, dijo. Ama la verdad. Búscame, dice, de todo corazón y me encontrarás. Por eso algo muy importante me está pidiendo. Si me está diciendo, amén, en esa palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén, es alguien que te está mirando. Es que nunca dejó de mirarlo. Y muchos tenemos la mentalidad de decir, Cristo se sentó a la diestra del Padre y ni siquiera mira para acá abajo. Y sabe que Dios todos los días, reporte tras reporte, los ángeles le llevan todos los días. Cómo te portas tú, cómo te portan tus hijos, cómo te portas como ministro, cómo te portas como adorador, cómo te portas como hijo de Dios, cómo te portas como profeta, cómo te portas como evangelista, cómo te portas, amén, cómo te portas tú todos los días. Él lo sabe. Ahora cuando tú te arrodillas, nosotros negamos a veces algo. Decís, Señor, está tan bien, tan portado, tan bien. El Señor dice, yo te vi. Ahí es cuando tú tienes que ser sincero con Él. Decís, Señor, no soy la persona que dije que iba a ser, perdóname. Por eso necesito restaurar esa relación. Y esa relación se restaura por fe. Por fe te vas a encerrar en un cuarto a orar. Por fe vas a orar. Por fe vas a hablar con Él. Por fe vas a creer. Todo lo tienes que hacer por fe. Por fe comer, por fe comprar, por fe ir a hacer las cosas. Por fe tener lo que no tienes. Pero por la fe. Amén. Y ahí es donde Dios dice, examinado vuestra fe. Amén. Abra su Biblia en Corintios 12, versículo 5 dice, examinaos vosotros mismos si estáis en fe. Probaos vosotros mismos. Probaos vosotros mismos. La fe, amén. Segunda de Corintios 13, versículo 5 dice, examinaos vosotros mismos si estáis en fe. Probaos vosotros mismos. Amén.
¿Por qué me dice, probaos vosotros mismos? Porque el Señor dice, dense cuenta que están pensando mal. Una mañana, ¿quién no se levanta? A ver, ¿a dónde están todos los victoriosos que se levantaron esta mañana? Pero acá no lo mostraron. Todos son victoriosos. Si a la mañana te levantaste enojado, te pensaste a pesar. Ahí es cuando tenías que haber transformado tu corazón y decirle, en el nombre del Señor Jesús, todo esto que pase durante todo este momento no podrá apartarme del poder que se va a desatar hoy a las 20 en la nueva antorcha. Así como se desató en el poli, se va a desatar aquí. Amén. ¿Usted quiere ese mismo poder? Amén, quiere ese mismo poder. Pero todos los vamos a tener que pedir. Pedir. Un hombre dice que se arrodilló delante de Dios y le dice, pidió fuego del cielo. ¿Por qué? Porque expuso a su Dios y dijo, del Dios que haga ascender fuego del cielo y queme toda esta hoguera y desarme y se come hasta la piedra, ese es el Dios que vamos a servir. Amén. ¿Y qué hizo? Provocó a otro pueblo, provocó otras creencias, provocó otras personas que tenían otra creencia. Amén. No todos creían en el Señor Jesús, porque eso el Señor Jesús los provocaba. A ver si creían. ¿Crees que yo lo puedo hacer? Le dijo un ciego charlando, y el ciego, no te veo, pero yo lo creo. Al ratito lo estaba viendo. Amén, no te veo, pero te escucho. Sé que me estás hablando a mí. Por eso todo empieza desde el momento que examinamos nuestra fe. Mire lo que dice la palabra de Dios. Examinaos vosotros mismos si estáis en la fe aprobado. Aprobado para caminar en fe. ¿Vieron que ellos tuvieron que estar aprobados para caminar? ¿Cuándo fueron probadas su fe? Cuando fueron amenazados. Lo que te está pasando, lo que te está ocurriendo, lo que estás pensando, lo que estabas pensando, gastando pensamiento toda esta mañana, ¿no es algo que te lleva a desanimarte? ¿No es algo que te lleva a desanimarte? Bueno, ahí es cuando no hay fe. Porque la fe nunca desanima. La fe te hace descansar. La fe te hace descansar. Por eso cuando usted no está descansando, es porque no está en fe. Ahí es cuando usted tiene que decir, Señor, me levanto en el nombre del Señor Jesús, aquel que resucitó entre los muertos, y yo lo creo. Porque la palabra de Dios dice que aquel que confesare con su boca que Jesucristo es su Señor y creyere en su corazón y no se avergonzare de decirlo, será salvo. De cualquier cosa que le esté pasando, de cualquier amenaza, de cualquier pensamiento negativo, de cualquier cosa que se levante contra el conocimiento de Dios. Por eso, en esa fe, usted rompe los pensamientos de su mente, rompe los 5 sentidos. Los 5 sentidos siempre te van a sacar del poder de Dios. ¿Amén? Porque si usted cree que todavía le tiene que pagar algo a Dios, cuando Dios ya pagó por usted. Por eso los 5 sentidos, no me voy a acercar, me voy despacito. ¿Sabe cuántas personas me han dicho, pastor, vamos despacito? No me pide que yo esté todas las reuniones, vamos despacito. Y yo me hago a reír, ¿por qué? Porque ya está poniendo un argumento. Ir despacito. Imagínate decirle al Señor Jesús, Señor, vamos despacito. Y el Señor, no, yo voy de fe en fe. Yo soy camino en fe. Salto de nube en nube. Amén. Y tú no quieres saltar de nube en nube. ¿Me entiendes? Por eso es muy importante. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, examinaos vosotros mismos si estáis aprobados. Dice, vosotros mismos. No soy a vosotros mismos. Jesucristo está, ¿a dónde? ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿Y por qué nosotros tenemos la mirada mirando a ver si lo vemos sentado? Está en nosotros. Está en usted. Si Dios está en usted, ¿quién contra usted? Amén. ¿Quién cuando usted está adorando a Dios le puede venir un argumento, un pensamiento, a querer removerlo de ese pensamiento que usted tiene, de esa fe inquebrantable que hay en su corazón? Es que usted le creyó a Cristo. Amén. Si aquí hay una persona que no le ha creído a Cristo, que ha dejado a Cristo, yo le invito aquí. Amén. ¿Por qué? Porque Dios me va a usar para reconciliarte con Cristo.
Porque ese es el trabajo de Cristo. Ver personas que caminan sin fe, a verlas caminar por fe en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra de Dios, versículo dice, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. A menos que estéis del otro lado de la fe, sin fe. Eso es lo que habla la palabra de Dios. Una persona que está sin fe está reprobada. Reprobada. Yo qué feo se siente reprobado. Yo qué feo te dice, desaprobaste. ¿Cómo yo puedo intentarlo de nuevo? Es a través del arrepentimiento. Es donde yo empecé a pensar mal. Es ahí donde entra el Espíritu Santo a alinear tus pensamientos. Decir, aquí pensaste mal a la mañana a las 11. Cuando estabas parado ahí esperando el colectivo, estabas pensando mal. Ya tenías pensamiento negativo antes de llegar a la iglesia. Cuando te estabas subiendo al colectivo, cuando estabas solo, ahí sentado. Te paraste un rato de trabajar y empezaste a mirar al infinito, cuando el infinito ni lo ves porque veías el problema que tenías adentro. Por eso ese problema lo tengo que dejar en las manos de Dios. En las manos de Dios. Amén, usted sabe confiar en Dios. Usted deja el problema en la mano de Dios y no se lo quite. No se lo quite. Vio que uno puede, no, Señor, bueno, mañana me voy a volver a preocupar. Déjame que yo me preocupo por ti y tú te preocupas por mi reino, dice. Busca el reino de Dios y su justicia y lo otro vendrá por añadidura. Ahí está la respuesta que usted necesita. Ahí está la respuesta que usted necesita decir. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a hacer todo lo posible para que usted camine en fe, en fe, en fe. Dios no quiere ninguno fuera de la fe. Vio que siempre va uno fuera de la carretera. Vio que uno va en la carretera, va bien manejando y otro va por allá tirando, va por el monte, va pasando por el monte, va pasando por todos lados. Llega todo pinchado allá donde tiene que llegar. El que va por donde tiene que ir, por la fe, llega sanito, llega enterito y llega victoria ahí en Cristo Jesús. Mire lo que dice la palabra de Dios. Amén. Dice que nosotros tenemos que ser probados. Vuelva, amén. A Hebreos 11 dice, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca, cada uno de ustedes, pongan el nombre. Yo me acerco Pedrito, me acerco Juancito, me acerco Tito, me acerco. Amén. Para no ofender a nadie acá, voy a poner a Tito, porque está acá en la Biblia. Acerco confiando en Dios. Me acerco sabiendo que en Dios tengo mi respuesta. Cuando yo clame, Él me va a librar. Cuando yo le pida, Él me va a sacar el pensamiento. Cuando yo le ruegue, Él va a sacar la ansiedad. La ansiedad es parte de no vivir en fe. ¿Amén? No viva en ansiedad. El Señor habló de la ansiedad. Dijo, todas estas cosas son ansiedades. El hombre se preocupa qué va a comer, qué va a vestir, qué va a pagar. Y de ahí no lo sacás. Porque ese es el pensamiento que tienen los 5 sentidos. Pero cuando quiere caminar por mi gloria, va a tener que dejar esos 5 sentidos. Va a tener que renunciar. Va a tener que transformar su vida. Va a tener que creer lo que no tiene, pero sabiendo que yo se lo voy a dar. Por eso lo llevó al desierto. Lo había podido llevar, amén, al pueblo escogido de Dios. Lo había podido llevar a un lugar donde brotaba todo, donde todo estaba ahí. Pero lo llevó a donde había arena, donde no se veía el agua, donde no se veía la comida, donde había un frío extremo, para cuidarlo, alimentarlo y darle de beber todos los días para transformarle su mente. Hoy lo hace espiritualmente a través de la fe, llamándote para que tú creas. Y cuando tú crees, las cosas ocurren. Por eso dijo, no es por vista, porque si fuera por vista, todos me seguirían. Por eso es por fe, es por el corazón que cree. Mire lo que dice la palabra de Dios, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Ahora todos los que estamos aquí, ¿creemos que Dios es Dios? ¿Creemos que tiene poder para solucionar tu problema, para sanarte, para darte la victoria,
para transformarte tu vida. Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice que si nosotros creemos, dice Dios, amén, que le hay, dice, y que es galardonado de los que le buscan. Cuando se termine la prédica, usted va a tener que tomar una decisión de su corazón, cerrar sus ojos y empezarlo a buscar. ¿Dónde estás? ¿Dónde te puse en mi corazón? ¿Cuáles son los problemas que me abatallaban? ¿Cuál fue la circunstancia que no me dejó cantarte? ¿Cuál fue lo que me preocupó más cuando te estaba adorando? Ayúdame, Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo le diga esto, arránqueselo de su corazón. Dice la palabra de Dios que nos enseñó que nosotros nos teníamos que arrancar y renunciar. Amén. Es que cuando usted quiere renunciar a un pacto, va y renuncia. Cuando usted quiere dejar de pagar algo, va y lo deja de pagar. Pero para dejarlo de pagar, primero tiene que ir a un acuerdo. Por eso ese acuerdo es con Dios y el Espíritu Santo. Cuando usted se acerca a Dios, usted le dice, Señor, basta, me cansé de vivir la vida así. Me cansé de andar corriendo. Me cansé de salir corriendo para allá. Andar apurada, ansioso, andar caminando. Me cansé, listo, ya esto se arregla esta noche. ¿Dónde están los que van a arreglar eso? Esta noche. Amén. Esta noche va a arreglar el problema que tiene. Va a arreglar los malos pensamientos. Amén. Y va a declarar. Amén. Porque dice que todo aquel que cree que Él existe, dice que Él lo galardona, lo levanta, lo perdona, lo lava, lo purifica, le da una oportunidad. Por eso, si usted tiene la oportunidad en la mano y la llave en la mano, ¿qué va a estar jugando con la llave así en vez de poner la llave donde la tiene que poner? Pongan la llave ahí y digan en el nombre del Señor Jesús. Este pensamiento se va, esta amargura se va, esta tristeza se va, estos pensamientos que vinieron después del evento, porque yo estaba creyendo por algo grande, amén, y sigo creyendo. ¿Ven? Usted tiene que seguir creyendo. ¿Me entiende? Vio que usted le enseñó a la llave afuera cómo creer, pero aquí adentro tiene que creer también. Amén. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice que la fe es galardonada. Amén. Y cuando nosotros somos galardonados, cuando logramos, amén, hacer esto que Dios nos va a pedir. Hebreos 12. Y a todos nos va a pedir esto. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios, que es grande y poderoso para hacer obra en nosotros, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2 dice, no os conforméis, no te conformes. No me conformo, Señor, con lo que venía pensando. Yo transformo mi vida. Yo me veo victorioso. Usted tiene que trabajar con la imaginación que Dios le dio. Vio que difícil, te dicen, dibujar una casa, la tenés ahí y después cuando la querés poner en el papel no lo podés. ¿Sabe por qué? Porque eso solamente lo hace la fe. Por eso por la fe usted va a decir, Señor, yo me imagino que el pensamiento ya se fue de mí. Que tú me diste la victoria y todo tormento se fue de mi vida. ¿Por qué? Porque yo no me conformo a pensar como vine al culto. Yo me voy totalmente transformado en fe. En fe. ¿Sabe por qué? Porque allí afuera tiene que caminar con fe usted. Amén. Allá afuera tiene que levantarse con fe en medio de pensamientos, argumentos, amén, un montón de mentalidades, amén, que le dicen y usted escucha, charla, toma mate con una persona, le charla una cosa, toma mate con él y se le contamina la cabeza y después quiere leer la Biblia y no puedo leer la Biblia porque estoy pensando en lo que me dijo, no puedo leer la Biblia y mira si me pasa lo mismo que él le pasó a él y mira si me pasa lo mismo y entran en miedo. Amén. El mundo entero entró en miedo. ¿Cuándo? Cuando vino la pandemia. ¿Qué no rayaba? ¿Qué no comía usted para no enfermarse? Hasta que le dijeron, toma la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que te liberó, es la que te curó, es la que te compró, es la que dijo, beberás cosas mortíferas y nada te hará daño. ¿Me entiendes? Pero esa fe tiene que ser intacta. Por eso esa fe en Jesucristo, muchos lo tienen como una historia. Sí, murió alguien justo y no sé si que yo creerle si está vivo o está no muerto. Ahora está vivo por el Espíritu. Por eso dijo, ustedes me van a ver en el Espíritu.
O sea que usted tiene que estar en el Espíritu para ver a Jesús. Amén. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, no os conforméis, dice, de este siglo. No te conformes con los pensamientos de este siglo, con la angustia que tiene este siglo, con los problemas que tiene este siglo, con toda la adversidad que tiene este siglo, con todos los miedos que tiene este siglo. Vio que se juntan dos personas, parece que se juntan, ¿vio? Yo tengo miedo a esto. Ah, yo también, ¿viste? Qué bueno, lo llevamos bien, somos de la misma, pensamos igual. Bueno, ya no hay uno, hay dos con miedo. Amén, y ya encuentran otra más, tres con miedo. Ya encuentran otra, ya hacen un grupo. Amén, y hacen grupo de WhatsApp. Están los de más mal todavía. Che, que está mal, sí, está todo mal. Bueno, así es tu vida espiritual. Pero júntate con un espiritual, te va a hacer pensar espiritualmente. Vas a tener victoria. Vas a saber que tu Dios es el que te dio el milagro. Vas a saber que Dios es el que te cura. Dios es el que te levanta. Dios es el que te da la fuerza para que camines en fe. Dios es el que te dio vida. Dios es el que tiene los años de tu vida. No hay otro que sepa el futuro tuyo, sino Dios. Por eso confíale tu vida a Dios, porque qué hermoso es venir a alejarle la vida a Dios. Porque ¿sabe por qué? Porque Dios dice, cuando quieres transformar, yo te meto en el poder de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. No os conforme con este siglo, sino transformado por medio de la renovación, para que comprobéis. Amén. Imaginen la voluntad de Dios. A ver. Qué victoria que tengo. Qué victoria que tiene usted. Y miren lo que dice Hebreos 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de qué? De la fe y de la vida. Autor. El autor. Imagen y semejanza. Usted existe porque Dios existe. Usted es porque Dios es. Y porque Dios ya fue. Y será y seguirá siendo. Por eso el autor de su vida, el autor, el que hizo, es dueño de usted, es dueño de sus ojos, de sus oídos. Y si usted se lo entrega a Él, va a vivir la vida más feliz de su vida. ¿Por qué? Escuchando al Espíritu Santo, escuchando los planes que Él tiene con su vida, escuchando los planes que tiene con su familia, escuchando los planes que tiene Él. Tengo pensamientos de bien y no de mal. Ay, desde el día que vine a la iglesia, pastor, me empiezan a pasar estas cosas. Y dice, ¿qué evangelio estás caminando tú? Y el Señor dice, amén, que tiene pensamientos de bien. Todo es en victoria, victoria, victoria. Victoria en Cristo Jesús. Hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús. Mire lo que dice la palabra. Usted se va a gozar esta noche. Va a ver su victoria. Si el Señor Jesús al momento de orar le muestra lo que hay adelante de usted, arrebátelo porque es su victoria. Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 12 dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, la cual de ahí inicia la fe. Por eso el Señor Jesús dice, ¿qué pasa aquí que están reunidos contestando? Tenemos 5 panes, 3 peces. ¿Y qué? Ah, bueno, vamos a hacer un milagro. ¿Qué pasa que la fiesta no empieza? No, se acabó el vino. Y él dijo, bueno, echen agua a ese tanque y va a venir el mejor vino, al vino espiritual. Échenle en fe, amén. Y va a descender el mejor vino sobre usted. Pero lo añejo se tiene que ir de usted, los malos pensamientos, las angustias, la tristeza. Usted tiene que ser liberado esta noche, amén. Usted tiene que ser liberado de la forma de pensar, de la forma de caminar, de la forma de leer la Escritura, de la forma como usted camina. ¿Sabe cuántos caminaron y querían caminar con Jesús? Y tenían estudio, eran dótonos, eran llenos de estudios, te habían leído toda la Torá, toda la cosa y se encontraron con el Señor Jesús. Y le dijo a uno, ¿y tú que leíste todo? ¿No sabes nacer de nuevo? ¿No sabes pensar bien? ¿No sabes empezar una vida de nuevo? Los confrontó. Y le digo, te digo una cosa. Esto se vive en el Espíritu. Esto se vive en el Espíritu. Por eso el Evangelio se vive en el Espíritu. Muchos no quieren. ¿Por qué? Porque es un sacrificio. Tenés que dejar de pensar como pensás y empezar a pensar como la palabra de Dios te enseña. Por la fe.
Mi fe va en fe, en fe, en fe. El que prometió que me iba a bendecir, el que prometió que me iba a dar las bendiciones, son aquel que me mandó a hablar de Él. Por eso usted hable, predique, anuncie, declare. Amén. No, está todo perdido. No, con Cristo hay salvación. Amén. ¿Está todo mal? No, con Cristo hay liberación. Está todo podrido. ¿Vio que dice tanto? No, el pecado está podrido porque ya fue arrancado de mí. Fue deshecho, fue arruinado de tu vida. Por eso Cristo vive en nuestros corazones. Y si vive en nuestros corazones, ¿cómo no vamos a estar contentos adorándole? Levántese de esa silla. Párese por fe. Amén. Y cierre sus ojos.